Adelante, doctor Luis. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, Jairo Sertán Duncan, muchísimas gracias a Confamiliar por ser anfitriona de este importante encuentro. A Ernesto, nuestro querido Ernesto Herrera, director de Confa Barranquilla, sigue siendo todavía presidente de Asocajas, así que me alegra mucho también saludar a Asocajas. A Daniel de Castro, director de Cajacopi, a Freddy García Herreros, director de Confavoy, a Sergio Agustín Suárez, director de Confamiliar Cartagena, a Oscar Gerardino, director de Confanorte, a William Alzate, presidente de Fede Cajas, y doctora Claudia López. Nos volvemos a encontrar en representación de la OIT en este evento. Gracias por su intervención. Bueno, es un reto de este gobierno la paz total. Es un reto de este gobierno convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Es un reto de este gobierno que aprendamos a vivir sabroso. Y en relación con esos retos, les presento un saludo del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, de nuestra vicepresidenta Francia Márquez Mina, de nuestra ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Uno de los propósitos de este gobierno es justamente lograr una mayor cohesión social, una mayor integración social. Sin cohesión social y sin integración, difícilmente alcanzamos la paz. Cuando me invitaron al Congreso de Asocajas, querido Ernesto, yo mencionaba que Colombia era el segundo país más desigual de América Latina. Ahora ya hemos hecho honores a la realidad de Colombia y según el último informe del Banco Mundial, de la CEPAL, que salió esta semana, ya somos el primer país en América Latina generador de pobreza. O sea que estamos en un reto inmenso. Hay dos objetivos centrales de la Declaración Universal de Derechos Humanos: liberarse del terror y liberarse de la miseria. Para liberarse del terror hay que tener estados de derecho. Para liberarse de la miseria hay que tener estados sociales de derecho. Este es un estado social de derecho. Por lo tanto, deberíamos poder librarnos de la barbarie que ha padecido Colombia durante décadas y debiéramos alcanzar la paz total. Pero también generar inclusión social. La inclusión social parte de distintos retos. En primer lugar, como aquí se ha expresado, de generar trabajo decente. Ustedes son trabajadoras y trabajadores de las cajas, vienen de todo el país. Yo quiero que alcen la mano los que tienen trabajo a término indefinido. Muy bien, una gran mayoría. Quienes tienen trabajo a término fijo. Bueno, me alegra saber que no son tantos los que tienen trabajo a término fijo. Ojalá todos tengan trabajo a término indefinido. Y es una de las preocupaciones del gobierno. ¿Cómo logramos también que al interior de las cajas, la mayoría de ellas o en su totalidad, generen trabajo decente? Porque es la naturaleza del sistema. Este es un sistema de solidaridad, es un sistema de amor social, es un sistema para generar alegría, para que vivamos sabrosos. De eso se trata el sistema, ¿sí? Que los trabajadores y trabajadoras que ganan 1 y 2 salarios mínimos y sus familias puedan efectivamente tener bienestar social. Aquí se ha dicho en reiteradas oportunidades, lo acaba de recordar también Jairo en su intervención, Ernesto reiteradamente, este sistema genera bienestar. Este sistema genera recreación, este sistema genera deporte, este sistema genera vivienda para aquellos que merecen tener, necesitan tener una vivienda y genera los subsidios que deberían hacer posible que
trabajadores que ganan 1 y 2 salarios mínimos adquieran una vivienda. Aún es un inmenso reto desarrollar ese derecho a plenitud. Pero también se genera cultura. Yo me emocioné mucho cuando conocí una orquesta sinfónica de niños y de jóvenes en Ibagué, y hacen parte de Confatolima, una orquesta de niños, de niñas, y una buena parte de ellos han sufrido la violencia política, han padecido el desplazamiento forzado, y la mayoría de ellos campesinos y campesinas. Tuve la oportunidad de invitarles a que nos acompañaran este domingo, 13 de noviembre, en el Centro Recreacional de Melgar, donde hicieron una presentación maravillosa cuando estábamos inaugurando 2 experiencias piloto. Una con Cafán, y en Melgar, y otra en el Centro de Cañas Gordas de Confenalco del Valle del Cauca, el Centro Recreacional, para establecer las canastas de la paz, a las que he invitado a todas las cajas que se asocien a esta iniciativa, que no les cuesta nada, pero que pueden generar economía popular, que pueden generar economía circular, que pueden ayudar a crear bienestar para las mujeres emprendedoras, para los campesinos y campesinas que vendan directamente sus productos, para los reincorporados del proceso de paz, que tienen más de 180 cooperativas y puedan vender sus productos y puedan ciertamente hacer de igual manera pedagogía para la paz. Y allí tuve la gran fortuna de un reencuentro entre 2 hombres que hace poco más de 3 lustros estaban en bandos opuestos, en orillas opuestas, desarrollando operaciones militares para producirse en bajas los unos a los otros. Un excoronel del Ejército Nacional y un excomandante de la guerrilla de las FARC que estaba allí dirigiendo una cooperativa y vendiendo sus productos. Lo emocionante de ese encuentro fue que se reconocieron y se abrazaron en un abrazo de reconciliación, en un abrazo de paz. Eso es lo que necesitamos en Colombia, generar paz. Y generar paz implica tener también una cultura para la democracia, para entender que la democracia es una inmensa riqueza, que el pluralismo político es una inmensa riqueza, para comprender de igual manera que la participación ciudadana, y esta es una república participativa, es esencial si queremos avanzar justamente para que este derecho colectivo que es la democracia podamos siempre ejercerlo a plenitud. Pero también comprender la dimensión de los derechos humanos. Formar en derecho a la paz y en derechos humanos es una obligación. Y por tanto, las cajas también están obligadas a hacerlo. Y hay una buena cantidad de cajas que hacen formación en paz y en derechos humanos. Pero todas las cajas deberían hacer formación en paz y en derechos humanos. Aprender a amar la vida. Aprender a amar la vida no solamente de quienes piensan como yo pienso, porque eso no tiene gracia. La gracia es aprender a amar la vida de quienes piensan diferente a mí, de quienes tienen derecho también a expresarse con absoluta libertad, a que no nos cueste el poder ejercer nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de credos, que podamos cada cual tener ese derecho y que sea respetado. Pero los derechos humanos también son los derechos sociales, económicos, culturales, los derechos colectivos, el derecho a la paz, como les mencioné, los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza, proteger el medio ambiente, son derechos colectivos. El derecho al agua, a tener agua potable, el derecho a respirar un aire puro, esos son derechos colectivos. Y en ese propósito, pues las cajas han hecho mucho. Y afortunadamente han existido las cajas en Colombia. Imagínense si no, si a lo largo de 65 años
han generado tanta inclusión, tanto bienestar para millones de familias. Imagínense si no, ¿cuál sería nuestro escenario si no hubiésemos tenido las cajas de compensación familiar que han reemplazado muy a menudo las obligaciones sociales del Estado? Y han demostrado ser administradores y administradoras muy juiciosos, muy juiciosas. Y han sabido, la mayoría de ellas, administrar muy bien los recursos. Y uno encuentra que tienen instalaciones mucho más sólidas, mucho más consolidadas que instalaciones públicas. He conocido ya muchas, y confieso que antes no las conocía, ni me imaginaba la riqueza que ustedes tienen en las cajas de compensación. En esos centros de recreación, las canchas de fútbol, las canchas de golf, las canchas de tenis, las piscinas, bueno, las instalaciones para hacer deporte, maravillosas, maravillosas. Así que gracias a las cajas de compensación familiar, podemos decir que Colombia ha avanzado algo de manera importante hacia el Estado Social de Derecho, pero tenemos un inmenso déficit. Y el déficit es cómo logramos que toda esa experiencia acumulada de las cajas podamos combinarla con el ejercicio de lo público, podamos involucrar a muchos más actores privados como los empresarios y podamos multiplicar las posibilidades de riqueza en nuestro país. Claudia ya me ha escuchado y lo reitero, doctora Claudia. Es una obligación constitucional en Colombia generar pleno empleo. Está en 3 artículos distintos de la Constitución Nacional. ¿Qué significa generar pleno empleo? Pues significa que una persona que está en edad de trabajar, si no encuentra trabajo en el libre mercado, el Estado debe suplir ese vacío y ofrecerle una oportunidad laboral a esa persona. ¿Y por qué es una obligación constitucional? Porque somos un Estado social de derecho. Entonces tenemos que combinar la intervención del Estado en la economía con la libertad de mercado y hacerlo con mucha sabiduría para lograr ese propósito. Así que es una iniciativa de la ministra del Trabajo y de la Superintendencia contribuir a esta reflexión, y por eso invito también a todas las cajas de compensación a que nos ayuden a pensar, porque ustedes tienen sus agencias de empleo, cómo podemos, desde la Oficina Pública de Empleo del Gobierno Nacional, desde las oficinas de empleo de las cajas de compensación, potenciar la idea de generar, la obligación constitucional de generar pleno empleo. Eso pasa por cosas esenciales. La doctora Claudia nos hablaba de la economía azul, ligeramente la mencionó. Y yo he preguntado, ¿es que acaso nosotros ejercemos soberanía sobre nuestros 2 mares? ¿Ejercemos soberanía sobre el Pacífico? ¿Soberanía sobre el Atlántico? ¿Quién se lleva los frutos del mar? ¿Quiénes son las grandes empresas pesqueras, camaroneras de Colombia? ¿Es que acaso están en manos de los afrodescendientes que habitan los litorales? ¿Están en manos de ellos? ¿Están en manos de los pescadores indígenas en el suroccidente del país? No, en Nariño me encontré con quien explota las grandes empresas camaroneras y se lleva todo el fruto del mar. Son grandes empresarios ecuatorianos. Claudia, que no emplean ni siquiera mano de obra colombiana. Así que tenemos muchos problemas. Y parte de esos problemas es que no hemos tenido políticos responsables que piensen la nación con seriedad, que piensen el país con seriedad. Por supuesto que si el gobierno nacional ha decidido que recuperemos la soberanía alimentaria, que podamos generar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que dejemos de importar 16 millones de toneladas de alimentos al año para que se produzcan en Colombia, para que eliminemos el hambre en Colombia, pues se requiere una inversión muy importante en el campo. Las cajas tienen, todas las cajas tienen afiliados que hacen parte del empleo formal rural, que es el 14% del país. El 86% es economía informal. Ustedes van a encontrar que hay campesinos y campesinas que no han sabido nunca lo que es tener unas vacaciones, que no imaginan lo que puede llegar a ser conocer el mar, que no imaginan
tampoco visitar un centro de recreación familiar. Hay que llevar bienestar social al campo. Por eso un propósito, una decisión de esta superintendencia es convertir a Concaja, que es la única caja pública de las 43, en la caja de todo el sector rural colombiano. Para los campesinos, las campesinas, los indígenas, los afros, para todas las víctimas rurales del conflicto armado interno en Colombia, que tengan una caja de compensación. Que podamos en convenio con las cajas, con todas las cajas, poder contribuir a generar bienestar. Y lo podremos hacer progresivamente, desde capacitación, formación. Hablaba yo con miembros del Consejo de Dirección de Tu Caja en Boyacá, con la presidenta que me visitó ayer, y hablaba justamente de la idea que ellas tienen, que las tres eran mujeres las que llegaron a visitarme, de poder convertir a Confaboyacá también en un ejemplo para generar bienestar social para las mujeres rurales en el departamento. Bueno, esa es una magnífica idea. Concaja será la caja de todo el sector agrario en el país. Campesinos y campesinas deberán beneficiarse del sistema de bienestar social, de este sistema en adelante. Iniciamos una serie de convenios con las distintas cajas en el país y comprometiendo también al gobierno nacional. Tenemos un gran terreno en Chicoral, que fue donde se firmó por primera vez en Colombia una reforma agraria en el Tolima, y ese centro está abandonado. Allí le voy a proponer al presidente Gustavo Petro Rego que podamos desarrollar la primera universidad agraria de Colombia, y vamos a trabajar en ese propósito. Para tener soberanía alimentaria, pues hay que invertir y hay que centrar justamente la atención para que los jóvenes campesinos y campesinas no quieran irse a engrosar los cinturones de miseria y de violencia en las ciudades, sino que encuentren la posibilidad de hacer deportes, recreación, cultura, que tengan salud en el campo. Y no para tener algo de salud precarizados, tengan que ir a los centros urbanos a esperar una cita médica y eventualmente una cirugía. No, eso está cambiando con este gobierno. La salud se le llevará al campo, se le llevará la salud a las poblaciones más empobrecidas del país. Y en eso estamos trabajando, estamos cumpliendo 100 días de gobierno, el primer gobierno democráticamente electo popularmente en el país durante más de 2 siglos de república. El primero. Y eso implica que obviamente enfrentamos grandes intereses del statu quo que quieren no solamente desconocer las cosas que se están haciendo bien, sino magnificar los errores para hacerle creer a la población colombiana que este gobierno es inviable, que este gobierno está conduciendo a la nación a la crisis. Perdón. Que va a quebrar a los empresarios y que los empresarios empiezan a ir del país porque aquí no se van a generar las libertades necesarias para el mercado. Pues eso es absolutamente falso. El presidente siempre ha hablado de generar un capitalismo democrático. ¿Y qué implica generar un capitalismo democrático? Pues respetar la iniciativa privada, respetar a los empresarios, estimular la empresa privada. Porque los empresarios pues son los que están en primer lugar dispuestos a generar trabajo. Entonces necesitamos empresas muy fuertes, empresas colombianas muy fuertes, y ese es un propósito del gobierno. Pero para que sean fuertes, pues también hay que proteger nuestro mercado interno. Cuando aquí se decidió que se iba a aperturar la economía en general, cuando se decidió quebrar el campo, cuando se decidió también quebrar pequeñas, medianas y grandes empresas para estar importando todo de Estados Unidos, de la Unión Europea o de China, pues optamos justamente por arruinar el país, por convertir a Colombia en uno de los países más violentos del mundo y convertirlo en uno de los países más injustos del planeta. Eso fue por políticos irresponsables que no han tenido ningún amor por la nación, ningún amor por la población, ninguna
perspectiva de futuro. Y ustedes van a escuchar y van a leer y van a aprender que justamente aquellos países que han logrado prosperar económicamente y crecer económicamente, lo han logrado gracias a que han protegido sus economías. Todos los países del sudeste asiático lo han hecho. Todos los países de la Unión Europea lo han hecho. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá, proteger sus economías. Aquí no. Aquí no hemos protegido nuestra economía. Entonces el reto es generar trabajo. Y si generamos trabajo, pues vamos nosotros a avanzar hacia la posibilidad de tener pleno empleo y de generar mucho empleo rural. Vamos en esa perspectiva. Mencionaba Claudia, perdona que te trate con tanta confianza, Claudia. Mencionaba Claudia la economía del cuidado. Este gobierno ya decidió que 1.250.000 mujeres que hacen parte de la economía del cuidado reciban un ingreso mensual, medio salario mínimo, y ya se empezó a pagar. A pagar. No es un regalo, es el reconocimiento de un trabajo. El trabajo de las mujeres en el Sistema Nacional de Cuidado. Y eso tienen que tenerlo en consideración. ¿Qué otras cosas ha hecho el gobierno en estos 100 días? Sí, se aprobó una reforma tributaria. Una reforma tributaria que lo que pretende es justamente que quienes más dinero tienen, quienes más riqueza han acumulado, paguen más impuestos. Y no que la carga tributaria esté sobre las clases medias o esté sobre la población más empobrecida a través del impuesto al valor agregado IVA, sino que esté justamente en los que más dinero tienen. Y eliminando una serie de exenciones tributarias para favorecer al sistema financiero. Cuando una economía crece esencialmente sobre la acumulación de riqueza del sistema financiero, es una economía que empobrece a la mayoría de la población. Aquí nos hemos dedicado a enriquecer a los grandes banqueros del país. Y los grandes banqueros del país que han puesto presidentes, que han puesto congresistas, que han legislado a favor de sus intereses. No. Cuando lo que crece es el sistema financiero, crece la especulación. Y cuando crece la especulación, pues sí, se favorece el capital de unas ciertas personas, pero se empobrece a la población en general, ¿no? Ustedes escucharon a un ex candidato a la presidencia de la República diciendo que construye apartamentos y qué delicia que estén 15 años unos trabajadores y trabajadoras pagándole intereses sobre los préstamos de vivienda. No, ese qué delicia, eso hace parte de una especulación y eso se tiene que terminar. Aquí lo que debe contar para el desarrollo de Colombia es el trabajo, como lo ha dicho el presidente de la República. La fuerza laboral es lo que hace rica a una nación, la fuerza laboral, la creación de empleo. En ese propósito estamos. Yo les invito, perdonen la extensión, que esto era simplemente una presentación, pero les invito a que consideren algo que es un mensaje central de este gobierno. Y es un mensaje muy cristiano, es el mensaje de Jesucristo. Si nosotros estamos en un empleo público, y si ustedes están empleadas y empleados en un sistema de bienestar social como las cajas, nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir. No venimos a ser servidos, sino a servir. Y eso implica, en primer lugar, que amemos nuestro trabajo y que lo hagamos muy bien y que procuremos justamente consolidar nuestras cajas para que el mayor bienestar posible llegue a los trabajadores y trabajadoras del país y sus familias, y que luego lo podamos extender progresivamente a toda la economía informal. Aquí es preocupación de la doctora Nelly Garnica justamente eso, ella que está al frente de la dirección de la Superintendencia de Subsidio Familiar, de la atención al usuario. Ojalá que recibiésemos muy pocas quejas. Y no muchas. Ojalá fuesen muy pocas las quejas que se presentasen ante la oficina. Pero lamentablemente cada vez son más, porque además cada vez se conoce más que la superintendencia existe, entonces aparecen más quejas. Por lo tanto, pues nuestra recomendación esencial
es que ustedes hagan lo que están haciendo con muchísimo más amor social del que ya emplean. El del amor social que tienen sus directores por el sistema, por sus cajas. El del amor social que ustedes tienen cuando tienen un trabajo estable, y espero yo, señores directores, un trabajo a término indefinido para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema, porque tenemos que dar el buen ejemplo. Y seguiré en ese empeño, visitando caja por caja, pidiéndoles compromisos. Pronto les voy a enviar un memorando propuesto por la ministra del Trabajo, donde se les invita a cada caja a asumir ese compromiso, que tiene que ser algo progresivo, por supuesto, porque no se trata de ir a quebrar el sistema ni de que se haga inviable que las cajas subsistan, porque hay un límite que es el 8% justamente para los gastos de administración que permite el sistema. ¿Ah? El 8%, exactamente. Entonces, bueno, en eso estamos, ese es nuestro compromiso. Yo les invito a valorar los logros de este gobierno en estos primeros 100 días. Se aprobó esta reforma tributaria, no es perfecta, pero también fue producto de una negociación con fuerzas muy conservadoras también, pero que hoy hacen parte de la coalición de gobierno, pero se sacó una reforma tributaria que es importante para generar ingresos para la nación. Se ha logrado también eliminar el servicio militar obligatorio. Ya no van a ser los hijos de las personas más humildes las que van a matarse y a matar el nombre del Estado. No. En la apuesta del gobierno hacia la paz total, pues no es necesario vincular mediante la fuerza a jóvenes al servicio militar. Ahora podrán hacer un servicio social para la paz de Colombia. También se ha avanzado en una decisión ya de este gobierno muy significativa, y es la de perdonar todos los créditos del ICETEX a todos los jóvenes que se endeudaron a través de sus familias con créditos impagables, muchos de ellos atravesando dificultades. El gobierno ha condonado esos créditos y ha dicho que en adelante se seguirá prestando para que los jóvenes sin recursos, con familias sin recursos, puedan llegar a la educación superior universitaria sin pagar intereses. Eso es supremamente importante para el país. Un país que se puede educar puede también desarrollarse. Y mi último mensaje, pues, tiene que ver justamente con la naturaleza de este sistema. Y lo he estado conversando con los distintos directores de las cajas. Hay cajas que manejan los recursos del 4% y no tienen unidades de negocios. Hay quienes tienen unidades de negocios y son grandes inversiones. Y hay que crecer, por supuesto. Yo no me opongo desde la superintendencia que las cajas puedan crecer y puedan tener sus unidades de negocios. Lo que no puede ser es que ese gran crecimiento económico y esas grandes unidades de negocios no generen bienestar social para los trabajadores y trabajadoras del país y sus familias. No genere compensación entre las grandes cajas que han tenido la oportunidad de vivir y de desarrollarse en grandes centros urbanos con cajas pequeñas donde la fuerza laboral que cotiza es muy limitada. Entonces necesitamos también una compensación al interior del sistema. Ayer les proponía a los que estuvieron conmigo en el encuentro con Fedecajas en la oficina de la superintendencia en Bogotá, y lo seguiré desarrollando como iniciativa, y es que las cajas que tienen mayores recursos apadrinen las cajas que tienen menores recursos, y podremos tener un mayor impacto de bienestar social en las regiones más empobrecidas de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, felicitaciones. Tienen un superintendente de puertas abiertas que les ama mucho. Muchas gracias.